Bienvenidos a este nuevo video para su canal. Así que el día de hoy les vengo trayendo un tutorial, podría decirlo de esta forma, una explicación sobre la notación del cubo de Rubik. Es una nueva sección que voy a estar trayendo a mi canal. De hecho, para los suscriptores más antiguos que tengo, yo antes subía contenido para resolviendo los cubos de Rubik, tutoriales, pero pues había ocurrido un acontecimiento en ese entonces donde pues pasé por malos momentos en la secundaria y tuve que eliminar esos videos, pero pues decidí de nuevo retomarlos porque se me pareció pues una sección interesante para mi canal, se podría decir. Además porque va a ser una de las secciones que quizás vaya a ser la más extensa, o no la más extensa, pero sí vamos a estar trayendo videos acerca de los cubos, cuboides y algunos otros rompecabezas, puzzles como otros les llaman, de este tipo. Así que bien, para la serie de tutoriales que voy a estar trayendo vamos a requerir de aprender de una notación. ¿Qué es esta notación? Pues es la forma en la cual podemos nosotros desarrollar algoritmos, pero pues esta notación tiene ciertas letras en su sistema inglés que nos van a permitir desarrollar esos algoritmos en el cubo de Rubik. Ya lo veremos a continuación. Así que bien, acuérdate también que el cubo de Rubik no solamente va a tener una notación, sino también tiene otros tipos de notación, pero van referidas a otros cubos, que son los que vamos a ver también a continuación. Así es que en este tutorial no solamente te voy a enseñar la notación para este tipo de cubo, sino para otro tipo de cubo, que es el que vamos a estar viendo a continuación. Así que bien, de preferencia trata de aprenderte muy bien este tipo de notación para este tipo de cubos, y en los siguientes tutoriales los vamos a empezar a aplicar. Vaya, entonces bien, sabes que cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar aquí en la cajita de comentarios, valga la redundancia, o me puedes escribir en mis redes sociales por privado, un mensaje en privado, y yo con todo gusto te voy a estar respondiendo tus dudas, o igual le podemos dedicar un video a tu pregunta, ¿de acuerdo? Entonces bien, no me voy a enrollar más con tanta explicación, con mucha teoría. Así que bien, pasemos ahora sí a lo que es la notación del cubo de Rubik. Muy bien, para el cubo de Rubik vamos a utilizar letras, como bien había mencionado, en el cual se están manejando en su sistema inglés. Como ves, aquí en pantalla tengo 8 cubos de Rubik. Como te darás cuenta, este cubo es muy distinto a los que tú puedes ver, pero sinceramente este lo voy a ocupar porque básicamente es lo mismo que estos 7 cubos que están acá. Prácticamente lo único que tiene diferente es en que sus esquinas están más grandes y lo hace ver como un cubo que tengo de este lado, que es como un 2x2, ¿de acuerdo? Entonces bien, así que no te vayas a confundir, este cubo es básicamente lo mismo que estos cubos y no es nada parecido a este 2x2. Vaya, porque lo que he visto es en que muchos se confunden que este cubo tiene que, bueno, al ver la forma de un 2x2 por sus esquinas, pues prácticamente piensan que se resuelve igual a este cubo o diferente tanto a este o como a este cubo. Entonces este cubo prácticamente se resuelve igual que estos, y no tiene nada diferente, por eso lo agrego aquí a los 3x3, ¿vale? Entonces eso nada más es como un comentario para que no te revuelvas con la notación y vamos a avanzar bien prácticamente. Entonces bien, ¿cómo vamos a manejar la notación? Miren, vamos a ocupar un cubo, ¿de acuerdo? Esta explicación se va a hacer muy larga, el video va a ser más largo y pues a lo mejor mucha gente no va a ver el video, puesto que se les va a parecer muy largo, ¿de acuerdo? Entonces bien, el cubo de Rubik primero tiene una notación en su sistema inglés, como bien había dicho. Primero de este lado como por este lado, bueno, ya cuando edite el video voy a buscarle aquí un lugar en donde te voy a poner lo que significa cada letra, ¿de acuerdo? Bien, se desarrolla primero por letras, depende de la forma en lo conte como lo vemos. Si yo veo el cubo de frente, si yo supongo que esta cara naranja es mi lado frontal y esta cara blanca es mi parte
de arriba o superior como otros le llaman, y la blanca es mi parte de abajo, prácticamente va a tener una notación. Si yo lo veo de esta forma, ahora donde mi cara verde es la parte frontal, pues prácticamente la notación va a cambiar, pero va a seguir siendo la misma. ¿Cómo está eso? Chécate esto. Primero que nada, lo vamos a ver el cubo con la cara blanca viendo hacia arriba y la cara verde viendo a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces bien, la notación va de la siguiente forma. La cara que vemos al lado derecho, que en mi caso es la cara roja, o mejor dicho, en el caso que todos debemos de tener, debe ser la cara roja, va a corresponder la letra R, ¿de acuerdo? Esta letra va a tener un giro en específico, que el giro va a ser para arriba, ¿de acuerdo? El giro va a ser totalmente hacia arriba. Este sería R, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando nos encontramos la R con una comita, o como otros le llaman, un apóstrofe, la notación va, bueno, no la notación, sino el sentido del giro va a cambiar. Si bien había dicho que R va a ser hacia arriba, entonces cuando vemos la R con una comita, va a ser R' o R apóstrofe, y lo que nos va a indicar que el sentido del giro de R va a cambiar hacia la dirección contraria. ¿Cómo está eso? Pues bien, si esta era R, R' va a ser hacia abajo, ¿de acuerdo? R'. R va a ser de esta forma hacia arriba y R' va a ser un giro hacia abajo. Ahora, vamos con la siguiente letra, que va a ser la L. L va a ser todo lo contrario a R. ¿En qué sentido? Cuando nos encontramos la L así sola, L va a ser un giro hacia abajo, ¿de acuerdo? L va a ser hacia abajo el giro, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros nos encontramos con la L y una comita, el giro va a ser hacia arriba. L' va a ser hacia arriba. L'. Entonces bien, hasta ahorita llevamos que R es un giro hacia arriba y L va a ser un giro hacia abajo. R' va a ser un giro hacia abajo y L' va a ser un giro hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces bien, pasemos ahora a las siguientes dos notaciones, que es la cara frontal y la cara de atrás. Seguimos viendo el cubo de esta misma forma. Entonces bien, la cara frontal se va a representar con la letra F, el cual en este caso voy a tomar dos tipos de nombre, que es el sentido horario y el sentido antihorario. ¿Esto qué significa? Que el sentido horario, como bien su nombre lo indica, es un giro en el sentido de las manecillas del reloj. Que bueno, yo aquí traigo mi reloj, pero pues si nosotros vemos un reloj, el sentido de las horas va a girar hacia el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Pero si nosotros cuando decimos antihorario, el sentido de las manecillas del reloj va a ser hacia el lado al lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces bien, el giro de F, que es nuestra cara frontal, va a ser un giro horario en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces F sería de esta forma, ¿de acuerdo? F, ¿de acuerdo? Ese sería el giro de F. Ahora, cuando nos encontramos la F con una apóstrofe o con una coma, nos estamos refiriendo a F' como las otras caras, pero cuando lleva esa coma va a ser un sentido antihorario, que significa que el giro va a ser al contrario de las manecillas del reloj, que es F', que su giro va a ser de esta forma. F', perdón. Este vendría siendo F'. Entonces bien, F va a ser un sentido horario y F' va a ser un sentido antihorario. ¿De acuerdo? Entonces bien, teniendo esto en cuenta, pasamos ahora a la cara trasera, que esta se va a representar con la letra B, ¿cómo se dice? B de burrito. Entonces bien, la letra B va a ser igual, todo lo contrario que la letra F.
Si bien nosotros habíamos dicho que F sin la comita va a ser un sentido horario, que es este, entonces la B por sí sola sin la comita va a ser un sentido antihorario. Entonces B, el giro de B va a ser hacia este lado, ¿de acuerdo? Este sería B, sería un giro horario. Este sería B. B, ¿de acuerdo? Ahora, en el sentido de antihorario, para B' va a ser de este lado. B'. ¿De acuerdo? Entonces, F va a ser de este tipo de giro. F' va a ser todo lo contrario. Entonces para B va a ser un giro de este lado. Y B' va a ser el giro para el otro lado. ¿De acuerdo? Así que bien, vamos con las últimas dos caras que igual tienen otra notación, que es la cara de arriba y la cara de abajo. ¿De acuerdo? Entonces bien, para la cara de arriba va a ser se va a representar con la letra U esta cara. ¿De acuerdo? Para la letra U, en el sentido horario para esta letra, U va a ser para un giro del lado izquierdo. Vendría siendo U. ¿De acuerdo? U será en sentido horario. Y ahora bien, para el U' va a ser sentido antihorario y un giro hacia el lado derecho. Así como lo vemos en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces bien, U va a ser un giro hacia el lado derecho, perdón, izquierdo, y U' va a ser un giro hacia el lado derecho. Ahora bien, para la cara de abajo, que es esta, que sí se ve, para la cara de abajo que nosotros tenemos, se va a representar con la letra D, de dedo. Entonces bien, la cara de abajo, cuando nosotros vemos la D sin ninguna coma, el giro para D normal sería de este lado, del lado derecho. El giro se va a hacer del lado derecho. Así. Ese sería el movimiento de D. ¿De acuerdo? Ahora bien, D', cuando nosotros la vemos con una comita o con una apóstrofe, el sentido de D va a cambiar en el sentido horario. ¿De acuerdo? Que es un giro para el lado izquierdo. Ese sería D'. Ahora bien, quiero hacer un breve paréntesis, ya que si te das cuenta en la notación, las caras que son, por así llamarlo, simétricas, por ejemplo, la R es simétrica con L. ¿Por qué? Porque pues están, digamos que viéndose frente a frente, estas dos. Pues prácticamente la letra con su apóstrofe va a ser todo lo contrario a la cara opuesta. Me voy a explicar. Si nosotros estamos diciendo que R' va a ser un giro hacia abajo, entonces L va a ser igual un giro hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces bien, si R' es un giro hacia abajo, L va a ser un giro hacia arriba. Si R', si R normal es un giro hacia arriba, L' va a ser un giro hacia arriba también, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con estas otras caras, donde F va a ser un giro hacia la derecha, B va a ser, B' va a ser igual un giro a la derecha. Si F' es un giro a la izquierda, B va a ser igual un giro a la izquierda, ¿de acuerdo? Esa sería como que la lógica de la notación del cubo. Lo mismo pasa para la cara de U, donde U estamos viendo que es un giro a la derecha, D' va a ser un giro a la izquierda. Y si U' es un giro a la derecha,
de normal va a ser un giro a la derecha. Y esa vendría siendo la notación, ¿de acuerdo? Entonces, como que esa lógica es como que yo le veo, que sí, donde la letra con el apóstrofe va a ser el sentido del giro de su cara simétrica, ¿de acuerdo? Entonces, bien, hay otro tipo de notación que se maneja en el cubo, pero casi no es tan manejada, pero igual es muy importante que te la vayas a aprender. ¿Por qué? En este caso del cubo, se maneja también giros, que son giros completos, o sea, donde nosotros ya no giramos cara, sino el cubo como tal, o donde nosotros giramos también las capas en medio, que es como esta y esta otra que está aquí en medio, ¿de acuerdo? No las voy a pasar de lado, sino porque también quiero que las vayas a tomar en cuenta en caso de que algún algoritmo que tú vayas encontrando a lo largo de, pues, a lo largo que te vayas encontrando de algoritmos, pues posiblemente vayas a ver algunos algoritmos donde, expliquen que ocupas la letra S, la letra E, por ejemplo, y la letra M. Cabe aclarar que estos siguientes algoritmos, de las letras que te voy a mostrar a continuación, la más ocupada y de la que yo he visto es la letra M. La S y la E casi no es tan común, pero igual puedes, como te digo, encontrarte algoritmos con este tipo de letras, ¿de acuerdo? Entonces, bien, la letra M se refiere a la capa del medio. Tenemos, se podría decir que 3 capas del medio, que es la que va de esta forma, la que va de este otro lado y la que tenemos aquí en medio, ¿de acuerdo? Entonces, bien, M va a ser la que va a ir hacia arriba de esta cara. De esta cara del medio va a ser M. Y M por sí sola va a ser un giro hacia arriba, ¿de acuerdo? Vendría siendo M. Y M' va a ser un giro hacia abajo. Ese vendría siendo el giro de M. Ahora bien, el giro de S va a ser esta capa. Va a ser S. ¿De acuerdo? Y S' va a ser su opuesta. Vendría siendo S'. Y ahora bien, para la letra E va a ser esta capa, donde E por sí sola va a ser un giro a la derecha y E' va a ser para el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya teniendo todo en cuenta, las letras de R, L, D, U, F, B, M, S, E, vamos a pasar ahora sí con las rotaciones, que es del cubo de Rubik. Estas se van a representar por las coordenadas. Si bien nos metemos un poquito en matemáticas, son las coordenadas de un plano cartesiano, en donde nosotros tenemos la letra X, o mejor dicho, el eje X, el eje Y y el eje Z. Estas letras igual yo no las consideraría tan importantes si es que estas letras están al principio de un algoritmo. Si en el algoritmo ves la X, la Y o la Z al principio, descártalas, de verdad. No les tomes tanta importancia y conforme ¿cómo se dice? Conforme vaya haciendo los tutoriales del cubo de Rubik, te vas a dar cuenta que pues voy a poner tanto el algoritmo con con esa letra, y te voy a explicar por qué ya no van a ser tan interesantes, pero por ahora tómalas en cuenta, porque si estas letras están en medio del algoritmo, o sea, de que ya no estén al principio sino en medio, sí es muy importante que las tomes, ¿de acuerdo? Como te digo, conforme vamos creciendo en esta serie de videos, te vas a dar cuenta por qué no es tan necesario, ¿de acuerdo? Si es que estas letras están al principio del algoritmo. Entonces, bien, el eje X va a ser un giro hacia arriba. ¿Cómo va a ser esto? Pues bien,
ya no vamos a girar las caras, por ejemplo esta o esta o esta, ya no las vamos a girar, sino vamos a mover todo el cubo. ¿Cómo? Pues el eje X va a ser de esta forma, así de simple, ¿de acuerdo? El eje X, ese va a ser el movimiento de X, nada más girar el cubo de esta forma para arriba. Y X' o X apóstrofe va a ser un giro hacia abajo de esta forma. Esta sería X'. Muy bien. Ahora bien, para el eje Y va a ser un giro hacia la derecha. Ese sería el eje Y. Muy bien, ese sería Y. Y bien, Y' o Y apóstrofe va a ser lo contrario a Y, que vendría siendo un giro del lado izquierdo. Este vendría siendo Y'. Ahora bien, para el eje Z va a ser, en vez de girarlo así o así, el eje Z va a ser una rotación de esta forma. Para Z normal va a ser en sentido horario, que vendría siendo esto. Esto vendría siendo Z. ¿Ok? Y ahora Z' va a ser en sentido antihorario, que vendría siendo este movimiento. Esto vendría siendo Z' o Z apóstrofe. ¿Ok? Ahora bien, algo que pues precisamente dejé por último es que cuando tú veas un número al lado de todas estas letras, como un 2, que es frecuentemente el 2, y no un 3, por ejemplo, pues prácticamente los que nos está indicando ese 2 es que vamos a hacer doble giro. El giro puede ser tanto horario o antihorario. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos girando la cara 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, bien, cuando, por ejemplo, si nosotros decimos U2, acuérdate que U es esta capa. Entonces, si yo giro U dos veces, 1, 2, prácticamente estoy viendo que este azul está con su verde, ¿de acuerdo? Porque lo giré en el sentido de U normal. Pero ahora fíjate si yo giro U' dos veces, U' y U' dos veces. Prácticamente estamos llegando a la misma posición, ¿de acuerdo? Entonces cuando tú veas un 2 en los algoritmos, gíralos como tú quieras, tanto horario o antihorario, ¿de acuerdo? Entonces bien, como resumen, entonces ese 2 nada más indica un doble giro en sentido horario o antihorario, como tú quieras, ¿de acuerdo? Obviamente, pues ese fue el ejemplo de U, pero si nosotros tuviéramos R2, significa la cara de R dos veces, sería 1, 2. ¿Lo ves? Ahora, si yo lo hago en el sentido antihorario, sí, no es antihorario, lo giraría de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, bien, esa sería la notación para el cubo de 3×3. Pero cabe aclarar algo, que esta notación te va a servir para cualquier tipo de cubo. Te voy a explicar por qué. Voy a dejar este cubo a un lado. Bueno, sí, lo voy a dejar tantito a un lado y te voy a explicar ahora esta notación, cómo te puede servir para otro tipo de cubo. Por ejemplo, bueno, te voy a mostrar primero 3 cubos que en los cuales no le veo como que la notación tan necesaria. De acuerdo, 3 de los que yo tengo ahorita a la mano, no les veo como que no les veo como tal la necesidad de aplicar este tipo de notación, ya que al ser otro tipo de cubos en los cuales el giro no es como los del 3×3, pues los hace cubos totalmente diferentes. Mira, te voy a explicar. Para que es el floppy, creo se llama así, que es un cubo como si fuera nada más una cara de un 3×3.
Este cubo prácticamente lo único que podemos llevar de notación sería R, L, F y B, porque U, ni D, ni M no los veo tan necesarios ni en las otras letras. ¿Por qué? Porque este tipo de cuboide, por así llamarlo, prácticamente se hacen los giros completos. ¿Cómo que completos? Porque mira, acuérdate que R en el cubo de Rubik solamente es este giro, ¿de acuerdo? Solamente es un giro de... bueno, yo he visto que muchos le dicen de 45 grados, pero realmente son de 90 grados. Para este se va a hacer un giro de 180 grados. O sea, yo no puedo decir aquí R2, ¿de acuerdo? Porque aquí la R de 90 grados, como el giro de 90 grados no aplica, ¿de acuerdo? Mira, te lo voy a explicar con otro cubo. Bueno, en este cubo que te voy a mostrar sí se aplica esa notación, pero el R por sí sola no aplica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este 3 por 2 por 3, perdón, 3 por 2 por 2, lleva un giro de R, pero R va a ser giro completo, que es este. Ese sería solamente R. R2 pues prácticamente sería el giro de 360 grados, que es este, R2. Pero pues generalmente solamente se le nombra R a esto. Porque si yo digo que R sería esto, prácticamente el cubo se bloquearía. O sea, aquí se mueve un poquito, pero prácticamente yo ya no podría hacer otro tipo de movimiento. Pero entonces, como te digo, para este tipo de cubos, R solamente vendría siendo un giro completo. Y R2 pues vendría siendo el giro de 360 grados, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Por eso te digo que en estos cubos yo no aplicaría tanto la notación. Porque, por ejemplo, en este que creo se llama Cube, la notación se aplicaría como pues viendo el cubo en forma de rombo. Y pues para nosotros sería R, sería de esta esquina, de esta que estás viendo acá. Sería R, sería un giro pues igual como para arriba, pero el giro va a ser completo, porque si yo lo dejo a medias así de esta forma, yo ya no puedo realizar ningún otro movimiento. Prácticamente el giro tiene que ser completo, de acuerdo, siempre en su estado cúbico. Entonces R sería de esta forma, de acuerdo, y R' sería de esta otra forma, de acuerdo. Entonces bien, ese sería R, viéndolo en forma de rombo. U vendría siendo esta esquina, que vendría siendo un giro de esta forma. Esto sería U. Y U' pues sería todo lo contrario. Como te digo, siempre permaneciendo en la forma cúbica. Y ahora bien, para L vendría siendo lo mismo, pero para esta esquina. L sabemos que es de esta forma. Y L' es de esta otra forma, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿por qué yo no aplicaría la notación en este tipo de cubos? Porque bien, yo aquí no podría decir que yo tengo una frontal, ni M, ni S, ni E. Entonces bien, generalmente para este tipo de cubos los algoritmos que nos suelen dar se suelen aprender más de forma visual. Esto ya lo veremos en un tutorial como para estos cubos, pero como te digo, tú no te preocupes por la notación tanto de este cubo como por ejemplo de este, ya que la notación, como te digo, casi no se maneja, ¿de acuerdo? Entonces bien, por ahora voy a descartar estos cubos en los cuales, mira, para que no te quedes con la duda, pues este sería L sería así, R sería de esta forma, pero yo ya no tengo como tal una U, ¿de acuerdo? Entonces por eso te digo, la notación en este tipo de cubos no las aplicaría. ¿En qué cubos sí se aplicaría la notación? Por ejemplo, en bueno, ya no sería precisamente como tal un cubo, pero sí es una pirámide, que es el Pyramix. Para este tipo de cubo, pues R va a ser pues prácticamente la pirámide que tenemos de este lado. L prácticamente sería la pirámide que tenemos de este otro lado. U va a ser la pirámide de aquí arriba. D pues prácticamente sería toda la base de la pirámide, que es toda la que tenemos acá. B, la capa trasera, sería esta pirámide que tenemos acá. Y F pues sería toda esta pirámide, toda la cara de aquí enfrente, ¿de acuerdo? Dejando pues de forma estática la cara trasera, ¿de acuerdo?
Pero aquí en este cubo ya no aplicaría la notación de M, S y E, ¿de acuerdo? Porque aquí no tenemos como tal capas medias. Y estas pirámides que tenemos, como por así decirlo, en las esquinas no aplican como tal una notación, pues porque estas no se van a mover de esta pirámide, por así llamarlo. Como te digo, cuando haga un tutorial de esta pirámide, te darás cuenta que la notación sigue siendo la misma, pero para estas esquinas no aplica. Porque como te digo, la notación, para estas pirámides chiquitas, siempre van a permanecer en su lugar, ¿de acuerdo? Entonces, bien. También algo que tengo que aclarar aquí también en este tutorial, en esta explicación, es que para esta pirámide es la misma notación que el cubo de 3×3, ¿de acuerdo? También aplica lo mismo, porque pues prácticamente esta pirámide es lo mismo que un cubo de 3×3. Para darte la idea, por ahora, lo que tiene de similitud con esto es que solamente te puedes encontrar por ahí una paridad, creo, que ya lo veremos más adelante qué es eso. Pero en esta pirámide, ¿cómo manejamos la notación? Pues prácticamente esta pieza que tenemos de dos colores vendría siendo el centro de este cubo. Esta pieza, esta y esta, las que hacen una cruz de esta pieza, prácticamente vendría siendo sus aristas, ¿de acuerdo? De esta cara, por ejemplo. Y las esquinas prácticamente vendría siendo tanto este piquito, y estas piezas chiquitas que tenemos como aquí en el centro. Esas vendrían siendo las esquinas, ¿de acuerdo? Pero ya te voy a explicar más a detalle como más este cubo, nada más es como para no dejar pasar de lado la anotación, para que veas que pues esto vendría siendo U, esto por ejemplo vendría siendo R, L, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces bien, en esta explicación también te voy a explicar una notación que también es muy importante para este cubo, que es el square one. Este cubo tiene una notación diferente y te la voy a explicar a continuación, puesto que si estoy haciendo tutorial de la notación para los cubos de Rubik, pues también te voy a incluir esta notación. Así que bien, primero que nada, la notación que lleva este cubo la podemos manejar totalmente igual que pero también tiene una notación diferente. Mira, te voy a explicar. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de U, R y D, ¿vale? Porque aquí ya no puedo hacer ni frontal, ni trasera, ni... Bueno, M sí, pero pues eso requeriría un tutorial, ¿de acuerdo? Un tutorial aparte. Y... R y L, por así llamarlo, pero pues L yo no he visto que lo ocupen, sino mejor R, ¿de acuerdo? Entonces para este cubo es muy necesario que tengas esta piecita pequeña, la que hace como que el giro de este lado izquierdo. Es muy importante que tengas ahí la pieza, ¿de acuerdo? Entonces bien, para este tipo de cubo la notación que se va a manejar, la primera notación que vamos a manejar es la tradicional, yo le llamaría así, la de R, F, U, D, L, S, M, I, ¿de acuerdo? Pero como te digo, no todas las letras se aplican para este cubo, entonces presta atención. U va a ser normal, ¿de acuerdo? U, acuérdate que habíamos dicho que el sentido va a ser horario, de esta forma, ¿de acuerdo? Esto va a ser U. R, aquí como te dije, el giro de R va a ser completo. Esto va a ser R nada más. R2 no va a ser. Esto va a ser R. ¿Por qué? Si yo hago R de esta forma, como lo sería en un cubo de 3×3, el cubo igual se bloquearía y no me dejaría hacer giros. Entonces R va a ser el giro completo, ¿de acuerdo? Entonces bien, vamos a seguir usando la misma notación. D va a ser un giro antihorario, por así llamarlo. Bueno, en teoría va a ser horario, pero D va a ser un giro al lado derecho. Como en el 3×3 es lo mismo prácticamente. D y D' va a ser un giro para el lado izquierdo. Entonces bien, lo que tiene de peculiaridad, por así llamar, este cubo es de que al tener un giro de 180 grados y varias piececitas, por así llamarlo, que nos van a permitir hacer este tipo de giro, es de que U vamos a tener que procurar que sea
de esta forma. Mira, te lo voy a explicar gráficamente y no de forma teórica. Entonces bien, si mi U está haciendo en esta rayita que estás viendo acá, de hecho te la voy a enseñar aquí con un lapicero para que veas. Mira, U es esta, fíjate que U para mí va a ser esta rayita. ¿Por qué? Porque estamos girando de esta forma. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la cara de este lado? Si yo tengo esta raya y esta raya me permite hacer el giro de 180 grados. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que ahora U va a ser en esta rayita. Mira, U va a ser aquí en esta rayita. Si yo digo U, o sea, una vez la letra U, entonces ahora U va a ser en esa misma rayita, en la segunda rayita. Si digo otra vez U, va a ser en esta misma rayita. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces bien, si ahora yo tengo el cubo de esta forma, bien en su forma cúbica, y mi U está aquí en esta rayita, entonces todas mis U van a ser en esta misma rayita, en la primera. ¿De acuerdo? Si yo digo U, va a ser en esta rayita. Si U va a ser va a ser en esta rayita. U en esta rayita y U en esta rayita. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la U en esta segunda rayita, si yo digo U2, ¿qué va a ser? 1 en esta rayita y 2 en esta rayita. Esa sería mi U2, ¿de acuerdo? Eso lo voy a explicar más detalladamente en el tutorial del Score One, pero es algo que también importa en la notación del cubo de Rubik. Y lo mismo va a aplicar para D, prácticamente lo mismo. Si D es en esta rayita, entonces D normal va a ser en esta rayita. D en esta rayita. Pero si digamos que mi cubo lo tengo en esta rayita, en la primera, entonces si yo digo D, va a ser en la primera rayita. D en la primera rayita. Ahora bien, la notación avanzada para este cubo la vamos a manejar de una forma distinta. ¿Y cómo va a ser eso? Pues mira, para este tipo de cubo, las esquinas, que son estos como que los triangulitos más grandes, van a tener el valor de 2. Y estos triangulitos pequeños van a tener el valor de 1. ¿De acuerdo? Apréndete muy bien eso. Y como te digo, los algoritmos que se manejan normalmente en este cubo van por coordenadas y por una diagonal. ¿Cómo que por coordenadas? Pues bueno, digamos que por ejemplo aquí en pantalla te va a aparecer 0,4, ¿no? Entonces bien, cuando veas en este tipo de coordenadas que por ejemplo el eje X, que es el primer número de entre los paréntesis, si uno de esos números es tanto positivo o negativo, cuando sea positivo el giro va a ser horario y cuando sea negativo va a ser antihorario. Por ejemplo, vamos a tomar ese mismo ejemplo. Si yo tengo, bueno, vamos a cambiar las cosas. Por ejemplo, yo tengo más 4,5 y diagonal. Entonces, bien, el giro horario, el eje X va a ser para esta cara y el eje Y va a ser para esta cara de abajo, ¿de acuerdo? Y la diagonal va a significar este corte, por así llamarlo. La diagonal es prácticamente como R, pero completo. Entonces, bien, esa es mi diagonal, ¿de acuerdo? La diagonal puede ser tanto así o así. Entonces, bien, como te dije, más 4, menos 5, no sé. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Más 4 del eje X. Acuérdate que X es esto y Y es esto. Más 4 quiere decir que mi giro va a ser horario, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, tomo 1, 2, 3, 4, menos 5. Cuando dijimos que era menos 5 va a ser un giro antihorario, que ahora va a ser de este lado, pero para la capa de abajo. Entonces menos 5, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Y vendría, por ejemplo, una diagonal. Y así sería la notación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que lo hice? Mira, porque siento que me faltó como por ahí una poquita de explicación. Los números van a ser como por ahí estas rayitas.
¿de acuerdo? Incluyendo esta, que aunque no gire, pero esta también se toma en cuenta. O bueno, yo la tomaría en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces bien, cuando yo dije 1, solamente moví la capa una vez hasta coincidir como que la línea de corte con la línea que te dije que tenía que estar de este lado. Entonces bien, ese sería 1. 2 sería prácticamente acá, la rayita de esta esquina, y 3 sería acá en la otra rayita, y 4 vendría siendo la siguiente rayita. Entonces se podría decir que los números solamente nos van a hacer contar tanto las rayitas que tenemos: 1, 2, 3 y 4. Y ahora bien, ¿te acuerdas que te dije al principio que tanto estas esquinas tenían el valor de 2 y estas el valor de 1? Pues generalmente se sería como la notación avanzada, porque yo he visto que algunos tutoriales de la notación dicen que pues esto se maneja por valores, pero lo hacen como sumas, y cuando yo he digitado algunos algoritmos sin seguir esas reglas de los valores, he llegado a los mismos patrones que me deben de dar esos algoritmos. ¿Cómo es eso? Pues mira, si te dicen que las esquinas dan el valor de 1, eso quiere decir que esta línea tiene que saltar una vez en la cara de arriba. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues mira, siguiendo en cuenta esta línea, la de en medio, tengo, por así decirlo, que la cara de aquí me dice, no, pues tienes que sumar 1. Ahí está, 1. Y ahora me viene una esquina que da el valor de 2. Entonces al algoritmo le voy a sumar 2 veces. Entonces si yo tengo 1 más 2 me da 3. Entonces 1, 2, 3. Prácticamente esto yo lo veo muy complicado y difícil de entender. Yo supongo que no me han de haber entendido, pero como te digo, yo lo veo innecesario para mí. Al menos yo lo voy a manejar como, pues como te digo, ¿no? Pues si yo te digo que en la coordenada venía más 4, eso quiere decir que voy a saltarme 4 rayitas. 1, 2, 3 y 4. Y voy a llegar a lo mismo, así es que tú no te preocupes, la anotación va a ser totalmente igual, ¿vale? Entonces bien, acuérdate. Cuando vemos una suma en cualquiera de los dos números, va a ser un giro horario en el sentido de las manecillas del reloj. Y cuando veamos un número negativo, va a ser un sentido antihorario. Pero ojo, también aplicamos los conceptos de matemáticas. Cuando no ves ningún signo positivo en las coordenadas, significa que ese número es positivo. Acuérdate, si no ves el más en las coordenadas es número positivo, pero si está el menos, ahí sí respétalo, es un valor negativo. Entonces bien, hay algo que también me faltó explicar en el cubo de 3×3, que es que cuando ves letras minúsculas estamos agarrando dos capas, ¿de acuerdo? ¿Cómo que dos capas? Pues bien, para R mayúscula y R minúscula, te voy a explicar así en breve. R va a ser solamente esta capa, ¿de acuerdo? Solamente una cara. Pero cuando yo diga R minúscula, vamos a agarrar tanto la capa del medio y la capa de R normal. Entonces el giro sería básicamente esto. Esto sería R mayúscula. Perdón, R minúscula. ¿De acuerdo? Eso sería R minúscula. Ahora bien, lo mismo va a pasar para cualquier letra. Por ejemplo, si ves la L minúscula, entonces el giro va a ser con las dos capas. Si ves la U minúscula, va a ser con las dos capas. Si ves la D minúscula, va a ser igual, dos capas. Si ves, por ejemplo, F minúscula, va a ser igual, dos capas. F. Y si ves B minúscula, sería igual dos capas. Perdón, B es así. B minúscula. Y eso sería todo. Porque no puedo decir M minúscula, puesto que nada más tengo una capa de M. Pero bueno, lo mismo aplicaría ya con cubos grandes. Por ejemplo, en estos cubos que yo tengo como por acá, que este es el 6×6, y el cubo que tengo acá, que es el 7×7. Cuando yo diga R minúscula, prácticamente me puedo referir tanto a esta capa o como a esta. Pero si yo pongo R mayúscula y R minúscula,
me estoy agarrando tanto esta capa como esta o como a esta. Como te digo, esto ya requiere más de un tutorial, pero ya de la solución de estos dos cubos. Pero por ahora, como yo sé que tú pues nada más vas a resolver, supongo que el cubo de 3×3, pero ya si tú quieres resolver, pues eso ya tendríamos que verlo en tutoriales. Entonces bien, cuando es R minúscula, solamente es agarrar tanto la capa en medio y la capa exterior, ¿de acuerdo? Entonces bien, de mi parte yo creo que sería todo. Espero y te haya gustado y me hayas entendido. Sabes que cualquier duda que tengas, comentario, me puedes dejar en la cajita de comentarios de aquí del video, o me puedes escribir un mensaje por privado a mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Así que yo no tengo nada más que decir y nos veremos en un próximo video. Bye.